Muy bien, el título de este mensaje es Romanos 9. Vamos a hablar de la soberanía de Dios en la elección. Dios es soberano en el sentido de que Él es rey, Él reina y está sobre su creación. Y es en su decisión de salvar, es la decisión que Él determinó salvar por gracia y por fe. Y su elección, según la Biblia y según nuestro estudio, no es una predestinación arbitraria, sino que es una salvación abierta a todos los que creen. Repito, Dios es soberano en su decisión de salvar por gracia mediante la fe, sin distinción entre judíos o gentiles. Estamos aprendiendo la palabra soteriología, que es el término teológico que se refiere al estudio de la salvación según la enseñanza de la Biblia. Pero la soteriología bíblica me refiero a la que nosotros sostenemos y creemos, está en conflicto con las enseñanzas de las iglesias que se titulan calvinistas o reformadas. Ahora, en este mensaje yo me he dado cuenta que sí nos escuchan y nuestro mensaje no es pelearme, yo no me peleo con nadie. Ahora, sí estoy en contra, mayormente como un pastor soy uno que contiende por la fe y al enseñar la verdad y voy a intentar explicar eso y desmentir. Ahora, hay personas que han recibido mucha buena enseñanza de personajes en línea como Paul Washer, como John MacArthur, como uno que se llama Núñez, otro se llama Sugelén, no me acuerdo cuál es su nombre completo, o Juan Manuel Vaz. Y ellos tienen esta postura, ellos enseñan esto. Entonces, mucha gente que escucha eso y después nos escucha a nosotros, están un poco confundidos. Y esto me he dado cuenta, especialmente en los correos electrónicos que nos han mandado, los comentarios y las llamadas que he recibido de amigos o pastores cuando escucharon este tema. Y el propósito es siempre dar claridad de una postura de soteriología bíblica que no es como la de ellos. Ahora, voy a hablar después más del calvinismo y más de los reformadores. Hoy voy a enfocarme nada más en la elección y las escrituras, pero sí voy a citar en esta noche algunos de los fundadores o quienes son las cabezas de lo que es la elección torcida en Romanos 9. Aún en el dibujo usted puede ver dos personajes, uno representa a Agustín de Hipona y el otro representa a Juan Calvino, que ellos más que nada son los que han llevado adelante esta enseñanza. Ahora se le dio el nombre en honor a Juan Calvino, porque él fue el que pues más que nada empujó más esa enseñanza en el siglo XVI. Pero esto comienza con un hombre que se llama Agustín. Las preguntas que siempre hacen es ¿quiénes son los escogidos? Preguntas que hacen es ¿Jesús murió por todos o solo los elegidos? Pero la pregunta correcta debería ser es ¿qué es la elección? Que la última lección aprendimos acerca de la elección. Quiero presentarles a Agustín de Hipona. Las primeras obras de Agustín afirmaban que Dios elige a su pueblo en base de su conocimiento previo a la fe humana. Es lo que los arminianos creen, es lo que Jacobo Armenio cree. Nosotros tampoco tenemos la postura de Jacobo Armenio. Le voy a explicar quién es Jacobo Armenio mucho después en estas enseñanzas. Sin embargo, este varón llamado Agustín de Hipona cambió su posición y se puede ver en sus escritos. Los escritos de ellos están plasmados. Hay muchos libros que han registrado lo que ellos habían dicho. Agustín tuvo un debate con un hombre llamado Pelagio, y Pelagio y ellos escribían cartas, y estas cartas están registradas. Y fue ahí donde él tuvo que cambiar su posición, porque Pelagio argumentaba por el libre albedrío. Entonces, él tuvo que enseñar que no existe el libre albedrío. Y él tuvo que acudir a sus enseñanzas, que eran de maniqueo, para poder aplicarlas a la Biblia. Y esto no tengo duda de ello, que es exactamente lo que ha sucedido. Sin embargo, nos van a decir, a nosotros no nos importa Agustín, no nos importa Calvino, yo solamente leí mi Biblia y leyendo la Biblia llegué a esa verdad. Le puedo garantizar que es una mentira eso. Ahora, cuando yo trato de enseñar algo de la Biblia, empiezan a cuestionar, ¿y quién más cree eso? Entonces, no podemos tenerlo por los dos lados. No podemos tener autoridad de una persona famosa o alguien reconocido, porque hay famosos también como A.W. Tozer, que él no creía en el calvinismo. C.S. Lewis no creía en el calvinismo. Y eran unos tremendos escritores, teólogos muy respetados y son citados por los mismos calvinistas, pero ellos no creían en el calvinismo. Lo que le voy a mostrar ahorita es una cita que dijo, o que escribió más bien, Agustín de Hipona. Su nombre era Aurelio Agustín de Hipona. Él dijo lo siguiente:
no por las obras que Dios ha previsto que se realizaran por su don, sino por su gracia gratuita. Él ha elegido a quienes sabía que creían en Él, porque Él mismo ha obrado esto en sus corazones para llevarlos a la fe. O sea que no es por conocimiento previo, sino que Él mismo fue el que puso el deseo en ellos para creer. Él sabía porque Él mismo iba a hacerlos creer. Y Él basa principalmente esta enseñanza en Romanos 9. Agustín sostuvo lo que se llama el monergismo. Y monergismo después influyó mucho a Juan Calvino, a Martín Lutero y a los demás reformadores. Esta palabra monergismo viene del griego, que se compone de dos raíces principales, que es mono, que significa único o solo, y erg, que significa trabajo o obra. Ahora la palabra ismo, esa palabra al final simplemente ayuda a un sustantivo abstracto que denota una doctrina. Monergismo entonces significa una sola obra o un solo actor en la obra. Ahora, cuando hablamos monergismo en la teología es que se sostiene que la salvación es únicamente obra de Dios sin intervención activa del ser humano. ¿Significa esto que no tiene nada que ver que usted crea? No, porque si usted dice yo creí, entonces usted ya no es un monergista, usted es sinergista. Sinergista significa que dos están trabajando. Para nosotros el sinergismo es que alguien diga, es por las obras y por Jesús que me voy a salvar. Eso es el sinergismo correcto. El monergismo es decir, bueno, si vamos a ir exactamente en eso, nosotros reconocemos que Cristo fue el único que murió por los otros, fue el que pagó por nuestros pecados. Él hizo la obra completa. Lo único que Dios me pidió a mí es que yo creyera en Él. Pero si yo digo yo creo, entonces yo dejo de ser o dejo de practicar el monergismo. Porque para ellos entonces el creer tiene que convertirse en una obra. Pero para que yo entonces tenga que cumplir esta obra, como estoy muerto en mis pecados, Dios mismo tiene que darme la fe. O sea, note que una filosofía empieza a afectar las demás doctrinas. Yo estaba enseñando y una de las cuestiones fue ¿qué es teología para nosotros? La palabra teología significa, es una deducción de una enseñanza. O sea, la Trinidad es un ejemplo perfecto. Usted no encuentra la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí está respaldada por muchos pasajes. Por lo tanto, es una teología que sostenemos. Pero una filosofía como predestinar desde la eternidad pasada quién Dios escoge a ser salvo, esa es una teología, pero no está respaldada en las Escrituras. Y note que entonces tienen una teología, sacan otra teología y sacan otra, y estas mismas teologías se respaldan a sí mismos. Entonces ahí es donde ya no funciona su filosofía, se convierte ya más bien en filosofía, la idea de un hombre. ¿Sí están conmigo? El monergismo es una filosofía y es una idea de un hombre que es la manera que Dios funciona en cuanto a la salvación. Romanos 9 es pilar del calvinismo. Romanos 9 es el fundamento más sólido para la posición calvinista. Recuerde que el calvinismo es una teología filosófica que lleva el honor de Juan Calvino. Romanos 9:13, quiero que lea conmigo ahí. Dice así la Biblia. Como está escrito, dice ahí, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ellos deducen que de este pasaje Dios ama a ciertas personas y odia a otras. Mire el versículo 11. Pues no había aún nacido, mire, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a qué cosa, a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Cómo puede parecer entonces? No se trata que una persona ni siquiera ha hecho algo bueno o malo, Dios lo había escogido desde antes. Mire el versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y aquí enseñan entonces que él ha decidido amar a uno y tener misericordia de él, aborrecer a otro, y pues él va a ser un vaso de destrucción, destinado al infierno. Versículo 16 dice así que no depende del que quiere ni del que corre. No se trata de que usted quiera aún, pero yo quiero. No se trata de quien quiera o no quiera. Dios es el que, como quien dicen, a fuerza de dedo
Él fuerza y escoge quién va a salvar, porque dice ahí, sino Dios tiene misericordia al que en Él quiere. Ahora vamos a explicar esos pasajes en estas enseñanzas. Ahora, influenciado por San Agustín, vemos a Calvino en el siglo XV, enseñó que ciertas personas son hechas para ser salvas y otras para destrucción. Lo que usted está mirando ahí arriba en la pantalla se llama institución de la religión cristiana. Algo que me ha impresionado, me he dado cuenta, es que los que se llaman calvinistas nunca han leído a Juan Calvino. Me sorprende que la gente nos acusa a nosotros que no comprendemos el calvinismo. Esa es la acusación que siempre he escuchado. Están malinterpretando al calvinismo. Ustedes no lo comprenden, no lo entienden. Por ejemplo, ellos enseñan algo que se llama la predestinación. Para ellos es que Dios escoge quién va a ser salvo. Entonces, como son dos pensamientos contrarios, choca con usted. Bueno, ¿cómo que Dios escoge quién va a ser salvo? ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué llega a su mente cuando usted escucha eso? Para algunos uno dice, bueno, entonces Dios escoge para que otros vayan al infierno. Ese es lo que rápidamente saltamos a esa conclusión. Ahora, no estoy solo. R.C. Sproul creía lo mismo y voy a mostrárselo después. Voy a estar citando a muchos de ellos y va a ver que hay muchas contradicciones entre ellos mismos. Hay contradicciones porque lo que tienen es un problema en su pensamiento donde tienen dos ideas. La idea es, bueno, Dios determina todo, pero Dios no es el culpable del pecado. No puede ser posible. El pecador se va al infierno por su pecado, pero ellos enseñan que Dios lo hizo pecar. Hay mucha contradicción y choca. Y cualquier persona que aún se llama hoy reformado calvinista, luchó con esto y peleó con esto. A propósito, no quiero meterme a hablar de ellos porque a veces me encoleriza lo que yo he visto que hacen en iglesias, lo que han hecho, han infiltrados. Y la gente que empieza a escuchar, empieza a decir, eso es un choque, como que no va. Ellos enseñan, por ejemplo, yo he hablado con uno de ellos y dije, entonces Dios escoge quién va a ir al infierno. No, así no es. Me dijo a mí, es como que la gente va sobre una montaña y ahí se va, hay un precipicio, ahí se va a caer sobre un monte. Pero van corriendo y Dios salva a uno y los demás siguen su curso. El curso natural del pecador es que va a ir al infierno. Pero quiero que usted lea lo que dijo Juan Calvino. Aquí vemos el libro 3, capítulo 21, párrafo 5 de la institución de la religión cristiana. Dijo él, llamamos predestinación el eterno decreto de Dios por el cual Él determinó lo que quiere hacer de cada hombre. Note esta siguiente frase. No todos son creados. ¿Sí están conmigo ahí? Ya lo pusieron así. No todos son creados con la misma condición. ¿Sí vio ahí? Dice enseguida, sino que a unos se les asigna la vida eterna y a otros la condenación eterna. Ahora eso rápidamente choca conmigo porque esto está en absolutamente contrario a muchos pasajes en la Biblia. Ahora, por si dudan, le voy a leer ahora lo que escribió aquí Calvino, que fue influenciado por Agustín. Le estoy explicando todo esto porque el nombre va en honor de él. Y hay gente que ha dicho esto, calvinismo es el evangelio. Es lo que han dicho. Yo he escuchado esas palabras. Decían, Moisés era calvinista, Pablo era calvinista, y se atreven a decir hasta Jesús era calvinista. Pero recuerde, Calvino no es el que inició esto, fue Agustín. Note lo que dijo acerca de Agustín. Dijo, Agustín está tan enteramente dentro de mí que si quisiera escribir una confesión de mi fe, podría hacerlo con toda plenitud y satisfacción para mí mismo a partir de ¿qué? De sus escritos. Su confesión de fe no está en la escritura. Su confesión de fe, cuanto a la predestinación, está en los escritos de Agustín. Un estudio profundo hecho por unos teólogos
se dieron cuenta que Calvino citó a San Agustín más de 1708 veces en todos sus escritos, lo que representa más del 50% de sus citas. El problema está en que es incompatible con muchos pasajes bíblicos y con el carácter de Dios como lo vemos en las Escrituras. Noten bien a Timoteo 2:4, por favor. Dice la Biblia de esta manera: al cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Note que todos los hombres sean salvos. Ahora, tampoco soy tan ignorante sabiendo que para ellos todos no es todos. Nada más que este pasaje ha sido difícil para ellos explicar, porque el pasaje en su contexto enseña que debemos orar por los que están en eminencia, los gobernadores, todos ellos, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Note que el conocimiento es el que les llega a tener la salvación, no es la elección arbitraria. Si fuera por elección arbitraria, no necesitamos el conocimiento, no necesitamos predicadores, no necesitaría, pero note 1 Timoteo 4:10, dice que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador, ¿de quién dice ahí? De todos los hombres, pero mire, dice enseguida, mayormente de los que creen. Entonces Jesús es el Salvador de todos los creyentes y los incrédulos. Él vino a salvar a todos. Mira, de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por quienes. Por todo el mundo. Vemos una vez más la distinción entre los que son creyentes, nosotros, y los que no son creyentes. Le repito, parte de la enseñanza de los calvinistas es que Dios predetermina cada acto, todo básicamente. ¿Por qué Dios lo sabe? Porque Él lo determinó. Ahí donde entramos nosotros con el determinismo, no les gusta esa frase. Les hablamos del fatalismo, no les gusta esa frase. Pero note lo que dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿quién? Nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dicen, ¿ves? Este pasaje dice, está paciente para nosotros, los elegidos, los escogidos. Pero la pregunta es, si Dios determinó cuándo vas a creer, ¿por qué ser paciente? O sea que es ilógico, es tan ilógico. Lo que sucede es que son ideólogos. Un ideólogo es una persona que ha sido captivado por un pensamiento. Gente muy inteligente, gente muy intelectual. Pero de igual manera hay muchos ateos muy inteligentes y muy intelectuales. Son con estas tremendas mentes que tienen, pero ellos no pueden porque se convirtieron en un ideólogo, una persona que ha sido captivada por un pensamiento, un concepto. Vamos a abordar entonces, antes de entrar a explicar, no sé, yo voy a ir lento, como estoy hablando así despacio, para que no se pierdan. Es mucha información. En nuestro estudio de hoy analizó la computadora más de 5,000 palabras. Un mensaje normal nuestro son entre 3,000 a 4,000. Entonces yo pido que usted se esfuerce y se aplique ahorita para aprender. Lo que he hecho es por amor a usted, para que usted conozca la palabra, para que no se desanime, no se esté desviando, no empiece a cuestionar su fe, no empiece a cuestionar, pero ¿por qué? Yo veo aquí algo. Para que usted pueda también contender por su fe, puede discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero, lo que no es verdadero. Y mire, aquí yo no tengo ningún problema con este sistema del calvinismo. Le he dicho, si alguien quiere ser un calvinista, que lo sea, pero que lo declare. Para mí el problema es el engaño. Ese es el problema principal que yo tengo. Yo le digo, yo puedo tener buen compañerismo con personas que ni siquiera son cristianos. He trabajado bien con personas en el banco, en las compañías, he hecho tratos con ellos, pero lo que a mí me llena de celo o de enojo es como que se pone una máscara y no son honestos. Y también tenemos que ir al contexto de todo lo que dice la Biblia y ser consistentes. Ser consistentes.
Ahora, si yo nombro los nombres, no los tengo, no estoy atacando, ni tengo, no me hacen daño, no nos hace falta nada. Pero si hay quienes han hecho grandes estragos en países enteros, como Paul Washer dicen en Perú, él hizo grandes cosas allá donde desanimó a mucha gente. Y en los colegios bíblicos a veces enseñan y tienen muchos libros de estas personas. Yo no comprendo cómo, por ejemplo, R.C. Sproul, que fue un presbiteriano bautizando niños, diciendo la teología de convenios, y ahora una iglesia se llama Iglesia Bautista Reformada. No cuadra. Históricamente no se puede ser. Pero a veces la gente es captivada por un pensamiento, tienen como unos lentes, unas gafas, y todo lo que ven es calvinismo, todo lo que ven está interpretado a la luz de este pasaje. Algunos de ustedes han batallado con esto porque alguien les empezó a meter eso y no puede usted como quitar esa vista, ahí está y ahí está. Espero que este mensaje sea de bendición, pero mire, recuerde, requiere su tiempo y su esfuerzo, que usted preste atención. Yo estoy emocionado por este mensaje, yo estoy emocionado, pero yo espero que usted también se emocione. Y muchos, yo podía prever esta situación hace más de 15 años. Cuando llegaron a nuestra iglesia, yo era un asistente. Y en un lapso de 3 años llegaron 3 varones, los 3 venían con los intereses, digo entre comillas, de aprender, a unirse a la iglesia, pero las cosas que decían a veces no cuadraban. Uno de ellos resultó ser uno graduado del seminario, el Masters, y después se llevó 3 familias de nuestra iglesia. No estábamos preparados para esto. Ha habido un crecimiento a través de las redes sociales, pero no hay nada que pueda muchas veces contender o pueda uno estar en oposición. Hablando con varios hermanos, he encontrado uno que otro video allí, o más bien pastores que han hecho buen trabajo en poder defender en inglés y algunos en español, los cuales voy a compartir después. Vamos a empezar entonces este estudio. Vamos a cubrir Romanos 9 en estas próximas semanas, pero quiero empezar con un repaso de la elección. En la última enseñanza aprendimos sobre la elección bíblica. Ahora no crea que yo tampoco sé lo que dice primera de Tesalonicenses 4:13. Dice la Biblia que algunos fueron escogidos para salvación. Ahora usted tiene que ver el contexto. Dice la Biblia que nosotros no somos hechos para ira, sino para salvación. Es más, cuando escribió la Biblia del Cántaro, creo que era Reina, él escribió en 1 Pedro 2, crecer para salud. Está hablando en el contexto del versículo 1, donde dice que estamos esperando nuestra salvación. Nuestra salvación es la redención del cuerpo. Nuestra salvación es que seamos glorificados. Nuestra salvación final, últimamente, es ser conforme a Cristo. Entonces, cuando dice que Dios nos ha salvado para salvación, en el contexto de Tesalonicenses, es que nos salvó para no sufrir durante la ira de Dios aquí en la tierra. Pero bueno, eso será otro mensaje enteramente para ello. La semana pasada aprendimos el significado de la elección. Recuerde que viene de la palabra griega, eklogmai, que significa escoger, elegir. Es un verbo compuesto por 2 palabras, que es ek, de, fuera de, y legomai, que es una forma pasiva, es decir, llamar, nos escoge. O sea, se utiliza para describir el acto de seleccionar o elegir algo o alguien de entre un grupo con un propósito o intención específica. A propósito, primera de Tesalonicenses 4:13 es otra palabra griega, que de entonces le da un significado completamente diferente. Pero bueno, la elección implica deliberación o preferencia. Escriba letra B, estamos ahí enseguida, la elección en las Escrituras. Vimos la elección en 4 aspectos la semana pasada. Vimos la elección con respecto a Cristo, la elección con respecto a los ángeles, la elección respecto a Israel, la elección con respecto a la iglesia. Note la elección respecto al Mesías en Isaías 42:1. Dice, he aquí, mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido. Después vimos la elección a los ángeles. Mira Timoteo 5:21, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, ¿qué?
escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Note que ellos fueron escogidos para ser testigos y también fueron escogidos para rango. Jesús fue escogido para ser Mesías, para preeminencia, para servicio, para preciosidad y para ser amado. Después vemos la elección con respecto a Israel como una nación en su totalidad. Isaías 44:1 dice, ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Y ellos fueron escogidos para representar a Dios, no para el abandono del mundo, sino para ser bendición en todas las naciones. Y ahora cuando Dios escoge a la iglesia, porque no es una elección individual, escoge de una manera colectiva también. Efesios 1:3-4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, ¿cómo? En Él. Recuerde esa frase, en Él. ¿Somos escogidos? En Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Note, elegidos en Él, escogidos para bendición espiritual, escogidos para ser un pueblo que le representa. Somos nación santa, real sacerdocio, un pueblo escogido para representar al Señor. Muy sencillo entonces comprender. Algunos inventan una doctrina aquí, que es el reemplazamiento de Israel, pero el Señor ahora escogió a un pueblo que se compone de todos para representarlo aquí en la tierra. ¿Están conmigo? Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Ahora vamos a continuar. Elección en teología. Voy a darle una vez más la definición de este concepto erróneo. O sea que dicen los calvinistas, la elección es el ejercicio de la voluntad de Dios en la predeterminación de ciertas personas para salvación. Recuerde, vamos a aprender Romanos 9 de una manera muy a fondo en su contexto. Y para eso necesitamos reglas de hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia. Hay ciertos principios que usted debe aprender. Este próximo semestre en el instituto estaremos tomando la clase de hermenéutica para que usted venga y aprenda. Escuche, no tenemos ni un coste para nuestro instituto, pero es mi anhelo que usted aprenda. Y hoy estoy dando una enseñanza como lo daría en el colegio, como lo damos en el colegio, porque esto requiere de una persona atenta que quiera aprender. Yo le animo a que usted aprenda, especialmente para que usted sepa interpretar la Biblia cuando usted la lee. Ahora voy a darle algunas reglas de la hermenéutica, los cuales están en cuál es la manera en que los calvinistas interpreten el capítulo 9 de Romanos. No está bien, quebran estas reglas. La primera regla es nunca base una doctrina en pasajes oscuros. ¿Qué es un pasaje oscuro? Le voy a dar una lista. Un pasaje oscuro es un pasaje que no es claro, pasaje que parece estar en conflicto con otros textos de las Escrituras, pasaje que admite varias interpretaciones posibles debido a su falta de claridad. Hay pasajes oscuros. Uno muy sencillo es que Pablo dice, si los muertos no resucitan, entonces ¿por qué se bautizan por los muertos? ¿Ha leído eso? 1 Corintios 15. ¿Qué dice? ¿Qué? Pues bautizar por los muertos. Es un pasaje muy oscuro, no hay mucha claridad. Y hay gente que puede dar sus opiniones, pero no podemos basar una doctrina en base de un pasaje oscuro, porque eso es lo que hicieron los mormones. Los mormones entonces se bautizan por los muertos. O sea que para ser salvo debes bautizarse, pero mi querido anciano abuelito falleció, él no pudo bautizarse, tú te bautizas en lugar de él. Pero ¿de dónde sale esto? 1 Corintios 15 dice ahí, Pablo está diciendo que hay un bautismo para los muertos. Sí puede ver entonces cómo podemos errar al tomar un pasaje que no es claro. Y hay partes que no son claras a través de todas las Escrituras. Ahora, lo claro, que Dios, es claro, que la deidad de Cristo está clara en la Biblia, la Trinidad es muy clara, la deidad del Espíritu Santo es clara, la salvación por fe es muy claro. Ahora hay ciertas cosas que no son claras, mayormente el fin del mundo. A veces la gente dice, me gustaría aprender de Apocalipsis. Yo, mira, me quito de ahí. ¿Sabe por qué? Porque a la gente le gusta la especulación y aprender de cosas que no son claras. Y yo he escuchado a un maestro enseñar esto aquí y esto allá, y cada quien tiene su opinión. Y está bien que cada quien tenga su postura. Pero hoy están diciendo, no, mira, ahora se está arreglando China y va a estar con Gog y Magog y Rusia, y empiezan a conectar puntos que no están ahí, basado en pasajes oscuros. ¿Están conmigo?
Ahora, ¿es la salvación un pasaje oscuro? No, muy claro, hay muchos pasajes. Entonces hay un pasaje oscuro que parece que está diciendo que no hay arrepentimiento, como Hebreos 6, no se desanime, ese es un pasaje oscuro. Tiene que interpretarlo a la luz de los más de 350 pasajes tan claros que nos enseñan que la salvación es por fe. El segundo principio es el principio para interpretar pasajes oscuros. Bueno, vamos a ver, principios para interpretar pasajes oscuros. ¿Sabe cuáles son? No base sus doctrinas en pasajes oscuros. Es lo principal. Y número 2, interprete lo oscuro a la luz de lo claro. Y quiero presentarles un principio que se llama la analogía de la fe. Si usted nunca ha escuchado lo que es la analogía de la fe, se lo voy a explicar. La analogía de la fe es un principio clave de la interpretación bíblica, o sea, hermenéutica, que establece que las escrituras deben interpretarse en armonía con el conjunto de la enseñanza bíblica. La Biblia entera es un solo libro. Cuando usted dice la fe sin obras es muerta, no puede decir, entonces usted no tiene una fe genuina, se va a ir al infierno, no es verdaderamente salvo. No puede hacer eso, porque a través de toda la Biblia nos enseña que la salvación es por fe sin las obras de la ley. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la gente a veces les gusta tomar este pasaje e ignoran tantos pasajes. Ignoran el pasaje central que usted y yo usamos en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, pues soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es, ¿dónde es la gracia? Por la fe. No por obras. Que nadie se lo puede presentar, la gente lo ve tan claro, tan sencillo. Le lleva a Hechos capítulo 16. ¿Qué dice Hechos 16? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Le lleva a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy sencillo, de cierto digo que el que cree en mí, tiene vida eterna. No, pero dice que perseverar hasta el final. ¿Sí me puede explicando? No puede, todo el conjunto de la Biblia o se contradice o está en armonía. Y tomamos la mayoría de los pasajes que nos enseñan claramente la salvación no es por las obras de la ley. Nos salvó, dice Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración en el Espíritu. Mire, todo esto nos enseña una armonía en la doctrina de la salvación, por ejemplo. Una armonía en Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando aprendemos lo que es la analogía de la fe, Romanos 9 no cuadra con todos los pasajes que contradicen que Dios dio. Entonces Dios decidió que iba a salvar al que cree, que la fe no es una obra porque es por fe o por las obras, o sea, lo distingue. ¿Sí están conmigo? ¿Dónde estamos aquí? Entonces tiene que comparar un pasaje con lo que dicen otras partes de la Biblia y asegúrese que lo que está interpretando sea coherente con el mensaje general de toda la Biblia. El tercer, ¿qué estamos viendo? Aquí vemos consejos prácticos para evitar errores. ¿Listos? No interpretar fuera del contexto. ¿Cómo qué? El que persevera hasta el final será salvo. Está fuera de contexto. ¿Cuál es el contexto? Fin del mundo. Dice enseguida ahí, dejar que las Escrituras expliquen las Escrituras. ¿Qué quiere decir pecado? ¿Cómo sabe usted eso? Porque mira, la palabra literal de pecado es errar el blanco. Y la gente empieza ahora a darle otra definición. Y créanme que sí, el pecado es no errar el blanco, pero ¿cuál es el blanco? El mandamiento. Entonces, cuando yo quebranto el mandamiento, eso se llama pecado. Usar pasajes claros como fundamento para el entendimiento. Porque siempre cuando se explican Romanos 9, tienen que explicar y hacer exageraciones y darte analogías y te comparan un animal y que eres como un perro amarrado allí, te jala y no tienes tu libre albedrío. Eres como un pajarito, hay un cacatúa y no quieres comer. Y tiene que cambiar tu naturaleza. Siempre tenemos que reducir al instinto animal. Dijo Paul Washer que un bebé es un homicida. Si tuviera el cuerpo de hombre, te mataría.
Esa comparación hizo de los niños porque dicen, nacieron en pecado. Entonces, esas analogías que usan siempre van en contrario a la Biblia. ¿Por qué? Porque debemos usar pasajes claros como fundamento para el entendimiento. Número 4, observa cuidadosamente el contexto del pasaje. No podemos nosotros tomar Romanos 9 y ignorar todo Romanos del 1 al 8 y del 10 al 16. Número 5, identifica el tema principal del que está hablando. ¿Cuál es el tema principal del libro de Romanos, por ejemplo? Y número 6, descubre el propósito del mensaje dentro de la carta. ¿Por qué está esta sección aquí? ¿Por qué está Romanos 9 allí? Esos pasajes que leímos están dentro de un capítulo 9 y 9 está dentro de una sección de 3, de 9, 10 y 11. Y esos 3 están en medio de Romanos y es una sola carta, nada más que ha sido dividida, pero es un solo mensaje. Y tenemos que preguntarnos por qué está la carta de Romanos diciendo esto en el capítulo 9. Y número 7, asegúrese que su interpretación sea consistente con otras partes del mismo libro y con el que el libro entero enseña y sobre ese tema. ¿Sí me explico? Esas son algunas enseñanzas prácticas para la armonía de la hermenéutica en el estudio de interpretación de las Escrituras. Y ahí vamos entonces a la mala interpretación de Romanos, capítulo 9. Acompáñenme a Romanos 9, versículo 13. Vamos a volver a leer los mismos pasajes. Dice, como está escrito, ¿qué dice ahí después? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea que la postura calvinista es que Dios escoge soberanamente a algunas personas para salvación y rechaza a otras sin depender de sus obras o méritos. El versículo 11, leamos de nuevo, dice, porque no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El calvinista dice que la elección de Dios no se basa en las acciones humanas, sino en su propósito soberano y eterno. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. El calvinista dice que Dios tiene libertad absoluta para mostrar misericordia según su voluntad, sin depender de las decisiones humanas. Y el versículo 16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea que el calvinista dice, la salvación no depende del esfuerzo humano, ni del libre albedrío, sino únicamente de la soberanía de Dios. Y quiero aclarar algo con absoluta seguridad, que la interpretación calvinista que hace aquí en Romanos 9, de que Dios solo elige a unos y que quiere mostrar solamente a otros, o que la gracia ha sido a quienes ha elegido, está en total oposición a muchos pasajes en la Biblia. Y el argumento de toda la carta en general también está en completamente oposición a lo que enseñan los calvinistas. Porque usted debe preguntarse de qué está hablando. ¿Qué es lo que Pablo, siendo inspirado por Dios, quiere comunicarnos en el capítulo 9? Mire, usted no puede tomar las 16 cartas de Pablo a los romanos y solamente enfocarse en una, ignorando todo. Tenemos que ver todo el contexto de toda la Biblia. Tenemos que regresar a decir, bueno, ¿por qué está colocado este mensaje allí? Y eso va a quitarle a algunos de ustedes quizás esa forma en cómo ven esas palabras. Aunque hace la última lección yo expliqué que en Romanos 9 no se trata de excluir, sino de incluir. Los judíos decían, pero nosotros hemos guardado la ley, nosotros somos los de Abraham, nosotros somos los del pacto. Hemos guardado la ley y estos que apenas llegan, los gentiles, ¿a poco van a ser salvos nada más por creer? Y él dijo, es que así lo quiero yo. Dios tenía un propósito para Israel, era traer al Mesías. Y este propósito, cuando habla de Esaú, habla de Jacob y de Isaac, y Esaú y de Jacob, no está hablando de la salvación de estas tres personas, está hablando de cómo su propósito vino para traer al Mesías. Tenemos que ver que hay inconsistencias de su doctrina con el contexto del libro de Romanos.
Y debemos evaluar entonces la interpretación en su contexto general, no permanecerlo así nada más, pero ver de qué trata todo el libro. Porque mire, según el calvinismo, Dios solo elige a algunos y muestra misericordia y gracia a quienes Él ha elegido. Pero esto contradice muchos versículos dentro del libro de Romanos, contradice el argumento general de toda la carta y contradice el mensaje global de la Biblia entera, que es una salvación para todos. ¿Están conmigo? Recuerde, el mensaje de Romanos es un mensaje de salvación. Lo que le voy a decir ahorita, eso también aprueba mucho, mire, porque la historia de la interpretación de Romanos 9, antes de Agustín, no tiene nada que ver con la predestinación de Agustín, nada. Esto fue una enseñanza que empezó con él. Usted puede ver que y voy a usar las palabras, los padres de la iglesia, como lo llaman los teólogos, los padres apostólicos, los líderes de la iglesia anterior a Agustín, no apoyaban esta interpretación. Usted puede encontrar sus escritos. ¿Como quién? Como Diodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuestia, figuras destacadas como de Antioquía y un hombre llamado Orígenes de Alejandría, conocido por su interpretación alegórica. Hay muchos escritos que usted puede ver. Mucho de nuestro texto en la Biblia se basa en el texto tradicional de lo que enseñaban estos hombres. Primera de Juan 5:7 ha sido un gran debate si debe estar el pasaje allí, y estos tres son uno, pero estos hombres citaban esas porciones, es por eso que está incluida en nuestra Biblia. Pero cuando usted busca en sus escritos, en cuanto a una predestinación arbitraria, la elección arbitraria, no está, ni siquiera. Eso fue algo que inició con él, y no creció en verdad esta enseñanza hasta que vino Calvino. Esa es la historia, es lo que enseña la historia. Entonces la interpretación de Agustín, que dio origen al calvinismo, no tiene consistencia con las enseñanzas de los primeros creyentes. Así que vamos a ver, número 3, escribe ahí la elección en Romanos 9. La carta a los romanos fue escrita en el año 57 y es una carta de instrucción y exhortación dirigida a la iglesia en Roma. Esta era una congregación a la cual Pablo nunca había visitado, no los conocía en persona. Había personas que él conocía, pero él no había ido a la congregación en persona. Vamos a ver la estructura de Romanos. La estructura en Romanos la dividimos en 3 secciones. La voy a presentar. Romanos del 1 al 8 habla de la justificación por la fe. Romanos 9 al 11 habla de Israel y el plan de Dios. Romanos 12 al 16 nos habla de la vida práctica cristiana. Letra B, escribe ahí el propósito del libro de Romanos. Cuando usted comprende entonces el propósito de un libro, de una carta, le da más claridad para ver todo en una sola visión o un solo propósito. Y lo encontramos en Romanos capítulo 1. Vaya a Romanos 1, leeremos del 16 al 17. Dice la Biblia así, Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Note que vemos aquí dos aspectos, lo que es justicia por la fe y la otra es vivir por fe. ¿Sí notaron eso? Note una vez más Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nos dice el versículo 2, porque en el evangelio, note, la justicia de Dios se revela por fe. El primero quiero enfocar lo que es por fe. Y este es el corazón de nuestra iglesia. Nuestra iglesia aquí nos equipamos, nos preparamos, servimos al Señor. Entendemos que el corazón de Dios es alcanzar a todo el mundo con el evangelio. Es un mensaje de amor para todos, porque dice aquí el pasaje, a todo aquel que cree. Y nuestro objetivo es que las personas puedan tener una comunión con Dios, y eso se hace a través del evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvar. La vida eterna que Dios ofrece a través de Jesús está disponible para todos. El evangelio es el poder de Dios. Sin embargo, jamás Pablo hubiera usado estas palabras si él creyera que la salvación dependiera solamente de aquel decreto divino, secreto, arbitrario, en el cual Dios elige individualmente a aquellos que van a ser salvos. Será inconsistente. Es una inconsistencia predicar a una persona el evangelio, creer este pasaje que el evangelio es para salvación a todo aquel que cree. Sin embargo,
Dios aquí promete que Él iba a salvar a los creyentes. Agradó a Dios salvar a los creyentes. Pero el Evangelio de Justicia habla acerca de la vida práctica. Por eso vemos que la primera parte de la carta de Pablo tiene que ver con la justificación por la fe. Y la parte posterior al final es la vida cristiana, la vida práctica. Porque la vida cristiana es venir por fe a Jesús, pero después vivir por fe. Creemos que debemos ser salvos por la fe, pero debemos seguir caminando en la fe. ¿Están conmigo? Muy bien, vamos a ver su audiencia. ¿Quién es la audiencia de Pablo? ¿A quién se le escribió el libro de Romanos? A los romanos. Mire, Romanos 1:7. Fue escrito a los creyentes en Roma. Dice, a todos los que estáis en Roma. Los destinatarios inmediatos de la carta de Pablo son los creyentes en Roma, pero tiene una audiencia más diversa. Note que menciona griegos en Romanos 1:13. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás. ¿Qué dice ahí? Gentiles, note, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El griego aquí es el término, se refiere a alguien no de nacionalidad griega, sino de su idioma mundial. Otras interpretaciones ponen el bárbaro, pero aquí está hablando de una gente que no es judía. O sea que esta gente tiene una cultura helenista grecorromana. Vaya a Romanos 11:17, ahí menciona a los gentiles. Romanos 11:17. Dice así el versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactes, sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues la rama dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Aquí le habla a los gentiles, note el 15, vaya al 15, veamos el 8 y el 9. O sea, estoy diciendo que aquí se le está dirigiendo a una audiencia diversa. ¿Sí están conmigo? Porque cuando dijo, le está hablando directamente aquí a los gentiles y no a los judíos. Los judíos fueron desgajados. ¿Sí están conmigo? Romanos 15:8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo ¿de qué? De la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, no te glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Entonces aquí vemos los destinatarios son plenamente los griegos, los gentiles, pero regrese a Romanos 2:17 y vamos a ver que aquí se va a dirigir a los judíos. O sea que hay secciones donde él directamente se dirige a los judíos. ¿Están conmigo ahí? Romanos 2:17 al 20. He aquí, ¿qué dice esa frase ahí? La frase, ¿qué dice? Tú tienes el sobrenombre de judío. Entonces, ¿quién está leyendo esta sección? ¿A quién se le dirigió esta sección? Al judío. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Le está diciendo, ustedes tienen la Biblia, tienen todo. Por eso cuando llega al capítulo 9, va a tratar con las objeciones de los judíos. Está tratando un asunto que la salvación es para todos, incluyendo al gentil, al griego, a todos. Dios no hace excepción de personas. Y aquí le está diciendo, tú que tienes sobrenombre de judío, empieza a decir hasta eres hipócrita, enseñas que no debes robar y robas, que no adulteres y adulteras. Le empieza a hablar muy fuerte a los judíos. Note Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues quién? El judío. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O sea, ¿a quién se le dirige aquí? Mira el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A quién se refiere Pablo aquí? ¿Quiénes somos nosotros? Los judíos. O sea, está diciendo, ¿somos nosotros judíos mejores que los gentiles? ¿Habría judíos que se creían mejor que los gentiles?
Y Pablo está diciendo, no son mejores, porque en la cruz se niveló todo. Noten enseguida lo que dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Este es el contexto de Romanos 3:10, que usamos para evangelizar, donde dice, no hay quien haga lo bueno, dice, no hay nadie que haga bueno. Todo el contexto de Romanos 3 está hablando que no hay una persona que pueda justificarse a sí misma. Se le está dirigiendo a los judíos, que ellos creían que por su ley se iban a justificar. Y lo recalca al final, Romanos 3:19, los que están bajo la ley. O sea, recuerde, tiene que ver que Pablo tiene una audiencia diversa. Tiene a gentiles que recibieron a Cristo, pero entre ellos hay judíos que han sido salvos, pero todavía creen que pues ellos están cuestionando qué pasó con todo Israel que no creyó. Y ahí vienen las objeciones en el capítulo 9, donde dice, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Es Dios injusto? ¿Cómo es posible que Dios haya salvado a este grupo de gentiles que ni Dios tenían? Eran paganos, hijos de paganos, y nosotros que teníamos el pacto, una línea pura de gente que adoraba a Jehová. Dios es injusto. Pero Dios le dice, yo hago lo que yo quiero. Y voy a incluir a los gentiles como yo quiera. Si ve cómo el contexto empieza a dar claridad a todo el libro, vaya a Romanos 7:1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Note esta frase, pues hablo con los que conocen ¿qué? La ley. ¿Quién son ellos? Los judíos. Ahora mire el capítulo 11, versículo 11, habla aquí de los judíos incrédulos. En Romanos 11, versículo 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles. Note esta siguiente frase, para provocarlos a celos. Si Dios ha determinado quién sería salvo, ¿por qué provocar a celo? No tiene sentido, son dos pensamientos contrarios. Pero note que aquí tiene también su audiencia algún judío incrédulo. Regresemos a Romanos 1:16, vamos a ver el contraste que Pablo hace, porque eso se trata Romanos 9, el contraste entre el judío y el gentil, no entre el salvo y el perdido. ¿Están conmigo? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién dice ahí? Al judío meramente y también al griego. Acompáñame a Romanos 2:9. Note que el evangelio es para los dos, ¿correcto? No solamente para el judío. Las buenas nuevas del evangelio y la salvación es para el judío. Primeramente está diciendo, no porque hoy vamos a darle prioridad, no, eso no es lo que está enseñando, porque de ahí también han agarrado doctrina que debemos enfocarnos al judío primeramente. Está diciendo que el evangelio se les dio a ellos, ellos fueron los que recibieron mediante los ángeles la palabra de Dios y el Mesías vino a través de ellos. Era la ventaja que ellos tenían. Romanos 2:9 dice así, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, a el judío meramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío meramente y también griego. Note el 11, porque no hay acepción de ¿qué? Personas para con Dios. Dios no distingue. De eso se trata. Que no hay una distinción si eres judío o eres gentil. Todos son salvos por la fe. La salvación es para todos. Mire el versículo 9 de Romanos 3. Pablo vuelve a hacer la pregunta, le vuelvo a leer. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judío y a gentil, que todos están bajo pecado. Igualmente, estamos bajo la condenación de la misma manera. Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de quién? ¿De los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Note, ciertamente también de los gentiles. ¿De qué trata esta carta? Una salvación para todo aquel que cree. ¿Hace Dios acepción de personas? ¿Es Dios de los judíos? ¿Sí? ¿Es Dios de los gentiles? Es Dios de los dos. Eso se trata toda esta carta de Romanos. Vaya al versículo 30 enseguida. Porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿A quién? A los dos. Vaya a Romanos 4:9.
Aquí nos habla de la justificación y el ejemplo de Abraham, la bendición de Abraham. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, los judíos, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Note que Abraham fue justificado sin ser circuncidado, sin cumplir una ley. Lo salvó Dios por la fe. Y el ejemplo es de la manera que Dios salvó a Abraham por la fe, así salva también a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión. Entonces, ¿qué tiene que ver Romanos 9 con el resto del libro? Bueno, vaya conmigo a Romanos 9:30. Este pasaje aquí es clave. Dice ahí en el versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Note que Romanos 1 dice, nos habló del el 17, la justicia que viene de Dios. ¿Qué es la justicia? Es que Dios nos ve como justos, aunque seamos pecadores. La justificación. Dice la Biblia que ellos alcanzaron la justicia. 31, más Israel. Aquí está el contraste otra vez. Que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos 9 empieza con un lamento de Pablo por Israel, que dice que son sus hermanos según la carne, y él anhela ser un anatema para que ellos sean salvos. Dice, ellos son los elegidos, son los escogidos, el pacto se les dio a ellos, el Mesías vino a través de ellos, pero como ellos están buscando la justicia por las obras, tropezaron cuando Jesús vino, lo rechazaron. Y si rechazan a Jesús, ¿pueden ser salvos? Entonces note que el 9 de eso se trata. El capítulo 10, versículo 1 al 4. ¿Están conmigo ahí? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahora, ¿cómo puede una persona reprobada que no es salva tener celo por Dios? Porque la enseñanza es que ellos no pueden tener deseo porque están muertos espiritualmente, no pueden cumplir la ley. Pero Pablo está diciendo aquí que sí la cumplen y sí la siguen y tienen celo por Dios. ¿Cómo puede ser? Entonces son enseñanzas contradictorias. Me refiero a lo que ellos dicen. Mire el 2, ya leímos esto, el 3. Porque ignorando la justicia de Dios. Note que la palabra ignorar significa desechar. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora sí vaya conmigo a Romanos 9:15. Y tiene que ver el contexto de lo que está escribiendo Pablo. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Está hablando del judío y del gentil. No del regenerado y el no regenerado, como le dice usted decir. Porque vemos todo el contexto es el propósito, la esencia, Romanos 1:16 al 17, el evangelio para salvación a todo aquel que cree, al judío meramente y también al griego. Y nos enseña en la Biblia que es por la justicia que Dios da, la justicia que es por la fe. Y los judíos quieren establecer su propia justicia por las obras de la ley. Y ellos, siguiendo una ley, tropezaron en Jesús porque no lo aceptaron. Un muchacho me dijo a mí, yo no quiero una salvación que no me cueste. Y yo le dije, si Dios te ofrece una salvación gratuita por Jesús, él me dijo, aunque lo vea en la Biblia, yo no lo quiero. Hay algo natural en el hombre querer ganar su propia salvación. No fue algo que duró años. Abel trajo una ofrenda que representaba la ofrenda de Jesús, un cordero, pero aquí viene Caín presentando las obras de sus esfuerzos. La primera religión se inició entre los primeros hijos de Adán. Y eso ha sido entonces el problema de los judíos, es que ellos perseguían una salvación por obras y no por fe. ¿Están conmigo? Se me acabó el tiempo. Entonces dejen la pausa ahí. Terminamos el día de hoy.
Yo le animo que regrese, escuche el mensaje, vuélvalo a escuchar. Esto requiere de su tiempo y de su esfuerzo para aprender bien estas enseñanzas. Porque para entrar, lo que voy a hacer, lo que es una exegesis en la Biblia, tenemos que estudiarlo en su contexto. La otra palabra es exegesis, eisegesis, y es exactamente lo que los calvinistas hacen. Y muchos de ellos, miren, creemos muchas cosas iguales. Comparto muchas doctrinas con ellos. Pero mira, el compartir yo algo con alguien no me identifica con ellos. Por eso a veces nos dicen, tú eres arminiano, como no crees ellos. Pero mire, yo le digo a alguien, tú crees en la Trinidad, sí, entonces tú eres católico. No, pero los católicos creen en la Trinidad. Entonces tú eres católico. Dejen a un lado los apodos y dejen a lado los argumentos de emoción o emocionales. Tenemos que ir a la Biblia, ¿qué dice la Escritura? A un lado las teologías, que son las deducciones o las conclusiones que no están basadas en pasajes claros, sino oscuros. Hay que enfocarnos en los pasajes claros. Ahora vimos claramente entonces Romanos es un libro escrito para salvación a todo aquel que cree. Y ha hecho un contraste de principio a fin entre dos grupos, el judío y el gentil. Por eso hasta termina el capítulo 14 enseñándoles, mire, ustedes tienen que tener cuidado porque, mira, algunos dicen, yo no como carne. Todo eso se basa en los conflictos que tenían entre ellos, los judíos y los gentiles. Y les está enseñando cómo deben tratarse, cómo deben respetarse. Entonces esta carta es muy importante. La próxima semana vamos a dar un análisis breve, no lo toqué hoy, y vamos entonces a abordar el tema principal de Romanos. ¿Están conmigo? ¿Están emocionados? Vamos a orar. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Yo ruego, Dios, que mi corazón, Señor, pueda en esta noche ser manifestado, o que la gente pueda ver que mi corazón no es simplemente pelear y atacar a nadie, sino es mostrar la verdad de tu palabra. Yo ruego, Señor, que nos des el entendimiento para poder nosotros determinar, como dice tu Escritura, aplicar esos principios de la hermenéutica, aplicar los principios de interpretación, y así podamos nosotros comprender mejor, especialmente este capítulo 9, que para muchos ha sido de gran confusión. Yo ruego, Padre Santo, que tú obres a través de mis hermanos y que a la vez nos demos gozo, que tú nos incluiste en tu pueblo. Eres Dios también de los gentiles. Tú nos has salvado, nos has dado vida eterna por la fe, porque sabemos que por las obras de la ley nunca podremos alcanzar. Y simplemente, Señor, por confiar en la obra perfecta de Jesús en la cruz, tú nos has dado la promesa de la vida eterna, las arras de tu Espíritu Santo. Nos has predestinado, Señor, para ser conforme a tu imagen el día de la resurrección. Nos has elegido para bendición aquí terrenal y también celestial. Gracias, Padre. En nombre de Cristo te lo pido. Amén.